Así es, estamos en el día martes ya 21 de julio de 2020 y como se los hemos venido anunciando, esta mañana vamos a conversar con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Uno de los puntos que están en la mira en estos días es la situación del transporte público. Recordemos que para hoy estaba previsto que iniciara la segunda fase de la activación económica, pero esto se ha retrasado debido pues a la situación frágil que se tiene a nivel sanitario, un incremento considerable de casos de COVID-19. Esto ha hecho pues que los planes para la activación de la economía se pospongan hasta nuevo aviso. Pero bueno, los empresarios del transporte colectivo no han quitado el dedo del renglón. Ayer ellos presentaban pues una solicitud al gobierno y pedían sentarse nuevamente a negociar. Decían ellos de que están perdiendo muchísimo dinero. Ellos hablan de que han perdido cerca de 3 millones de dólares el tiempo que llevan de inactividad. Y además estaban solicitando dos opciones, decían ellos. Primero, o que se les permita incrementar el costo del pasaje o que se incremente la compensación que se les otorga por el servicio que prestan. Pues de todos estos temas vamos a hablar esta mañana, además de los trabajos que se han realizado en vías principales, como por ejemplo la que conduce de Opico a Quesaltepeque. Recordemos que ahí, luego del paso de la tormenta tropical Amanda, hubo daños. Vamos a conocer cómo está esto. Además, desde el fin de semana había problemas para circular también en la Alameda Manuel Enrique Araujo. Ayer ya les mostrábamos que los trabajos se habían finalizado. Vamos a hacer una evaluación con el señor ministro de Obras Públicas esta mañana, a quien saludamos. Le damos pues los buenos días. Señor ministro, un gusto que nos acompañe. Qué bueno que puede estar con nosotros en este día martes. Buenos días, Manuel. No, muchas gracias por la invitación y un saludo al pueblo salvadoreño, todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación. Así es, ministro, pues qué bueno que puede estar con nosotros. Les repetimos que hay muchos temas que conversar y uno de los principales pues es el que tiene que ver con el transporte público. Escuchábamos a los empresarios en estos últimos días diciendo: queremos incrementar la tarifa o que nos den una mayor compensación. Obviamente es ahí el Ejecutivo el que tiene la última palabra y también pues la ciudadanía está a la expectativa de lo que se pueda definir o lo que se pueda decidir en este tema, que es tan frágil considerando la cantidad de gente que viaja pues todos los días en las unidades de transporte colectivo. Sí, es correcto. De hecho, prácticamente la mayor parte de la actividad económica, debido a las diferentes medidas de restricción que se han tomado para poder evitar el contagio masivo de esta enfermedad, las cuarentenas y entre otro tipo de cosas que se han tomado, de alguna manera ha reducido los ingresos de diferentes empresarios y uno de ellos es el sector transporte. Sabemos que ha sido afectado debido a todas las medidas que se han tomado, que han sido estrictamente sanitarias, porque no es que al gobierno se le ocurra que no circule el transporte público, sino que esta enfermedad, al final el vector es el ser humano y al final si la persona se mueve el virus, y si el virus se mueve aumenta la cantidad de contagios. Entonces ha sido una medida estrictamente sanitaria dictada por el Ministerio de Salud y por eso es que se han tomado estas medidas. Ahora bien, los empresarios siempre han venido pidiendo un aumento de la compensación económica, un aumento de la tarifa, y no solo ahorita, sino que esto ya viene desde hace años que lo están pidiendo. Sí. Ahora bien, hemos revisado, por ejemplo, incluso en estos momentos, tenemos diferentes sectores, te puedo dar un ejemplo en el caso de un salón de belleza, o en el caso de un comedor, o otras actividades económicas que tienen que guardar medidas sanitarias, tienen que tener mascarilla, alcohol gel, guardar distanciamiento social, es decir, y tomar diferentes medidas sanitarias para evitar el contagio dentro de su negocio. De igual manera, los empresarios lo tienen que hacer y muchos de ellos han renegado, incluso quieren que les aumentemos la compensación económica porque van a tener que gastar en mascarilla, van a tener que gastar en alcohol gel para darles a sus empleados. Eso no puede ser, que la persona del salón de belleza le pueda dar mascarilla, le pueda dar alcohol gel y los empresarios del transporte no le puedan dar estos insumos a su personal. O que le tengamos que dar una compensación económica para que le puedan dar a su personal. Si la señora del salón de belleza no recibe subsidio. Y los empresarios sí reciben, además de que tienen ingresos considerables de alguna manera. Si bien es cierto, se reducen por que no pueden llenar los buses como lo hacían antes, pero sí van a tener ciertos ingresos, ¿verdad? De igual manera, han estado, de hecho, enviaron un documento a la Asamblea Legislativa donde piden prácticamente que se triplique la compensación que se le está dando en este momento. Nosotros hemos hablado con ellos. Les hemos dicho en diferentes ocasiones, en diferentes reuniones que hemos tenido, si bien es cierto, son empresarios y van a buscar de alguna manera el costo-beneficio, al final tener más utilidades, pero nosotros, como gobierno, nuestra postura siempre ha sido que si el usuario está bien,
el transportista va a estar bien. Entonces, primero velamos por el usuario, que es el 70% de las personas que están circulando, que se mueven en el transporte público. En este momento, si bien es cierto, tenemos la restricción, pero cuando hemos tenido, por ejemplo, circulación del transporte, el 70% de la población se está moviendo ahí. Entonces, nosotros estamos velando porque ese 70% se mueva en unidades de calidad, con un buen servicio, no como se ha estado moviendo siempre. Una de las cosas que nosotros le hemos pedido a la Asamblea Legislativa, primero que quiero aclarar que no va a haber aumento de subsidio, no va a haber aumento de tarifa, eso no está sobre la mesa. Eso ya lo hablamos con los diputados también, igual lo hemos hablado con los transportistas, que no estamos a favor de incrementar la tarifa, ni estamos a favor de incrementar la compensación económica. Eso es un punto importante, ministro, que se quede pues bien claro, porque obviamente hay preocupación en la ciudadanía. Sabemos que para todos pues estos son momentos difíciles, una temporada de vacas flacas en la economía familiar. Sabemos que para una familia pues hoy está siendo difícil hasta conseguir tal vez alimentación y suplir las necesidades básicas, y si de pronto pues se reactiva la economía y hay un incremento al pasaje, pues obviamente esto golpearía la ya deteriorada pues economía de las familias de escasos recursos de este país. Y es por eso que ellos ayer escribían en redes sociales: es necesario que se deje claro de una buena vez el tema de las tarifas del transporte público, si va a haber o no, o existe la posibilidad de que en algún momento se contemple darles el aval para que se incrementen los costos de los pasajes. No hay posibilidad que aumenten las tarifas, incluso cuando lleguemos a hacer la reapertura de la economía de la fase 2, si llegan a aumentar la tarifa, nosotros vamos a llegar con nuestros inspectores de tránsito, con nuestro equipo, para poder colocar todo lo que nos manda la ley. En este caso puede llegar primero a suspender la compensación económica, el subsidio que se le entrega, y segundo, incluso llegar hasta suspender la concesión del servicio del transporte para el empresario en específico que lo llegue a hacer. No vamos a permitir que le lleguen a cobrar más a la población que de alguna manera ha sido afectada principalmente por esta pandemia. Estamos velando por dar un mejor servicio en el tema del transporte, por que el transporte sea de mejor calidad. Una de las cosas que le pedimos a la Asamblea Legislativa, por ejemplo, es que se pueda prorrogar la compensación con ciertas condiciones. El año pasado, y esto se lo venimos pidiendo desde el año pasado. El año pasado claro, prorrogaron la compensación sin ninguno de los requisitos que pedía el gobierno. Una de las cosas que estamos pidiendo es poder tener las herramientas para controlar qué unidades están circulando y qué unidades no están circulando. Son fondos públicos. No puede ser que los fondos públicos se entreguen prácticamente a discreción solo a los documentos que emiten los empresarios del transporte público. Cuando nosotros empezamos en el gobierno, solo teníamos 15 inspectores de tránsito contra 11.000 unidades de transporte público que están circulando. Obviamente no en este momento, pero cuando no teníamos la restricción de movilidad, estaban circulando 11.000 unidades de transporte público. 15 contra 11.000, es imposible poderlo hacer. Incluso aumentamos la cantidad de inspectores de tránsito, cerca de 100 contra 11.000. Aumentó la cantidad de policías que nos estaban apoyando. Y de igual manera ha sido complicado poder revisar qué unidades circulan y qué no. Detectamos a más de 200 unidades, las que nosotros encontramos sin motor, sin llantas, sin asiento. Incluso le estaban creciendo plantas. Y que las administraciones anteriores pagaron, según los datos que nosotros tenemos de esas más de 200 unidades, cerca de 6 millones de dólares en compensación económica, y no le tuvieron que haber pagado porque las unidades no estaban en buenas condiciones. Entonces, y sabemos que pueden haber más unidades así, que se las ha estado pagando y que no han estado circulando. Entonces, lo que le pedimos a la Asamblea Legislativa es que podamos tener herramientas como lo han hecho los países de primer mundo, colocar GPS a las unidades para poder visualizar qué unidades circulan, qué unidades no, y poder tener un mayor control con respecto a las unidades del transporte público. Hay unidades que circulan en rutas que no les corresponde, en horas pico a veces salen más unidades de las que deberían salir y de alguna manera se genera una competencia, incluso en horarios no autorizados, entre otros. Entonces, queremos regular el tema del transporte público y esto lo podemos hacer con herramientas tecnológicas, en este caso el GPS, y de igual manera la calidad de las unidades. Podemos ver, hemos visto unidades, por ejemplo, incluso sin vidrio, sin asientos, sin diferentes herramientas o equipo que necesita tener la unidad de transporte público. Pero ministro, ¿qué tan en serio está tomando la Asamblea Legislativa todo esto que usted nos está planteando? Porque obviamente es ahí donde está, digamos, un punto importante en las decisiones que se han tomado
en materia de transporte público en los últimos años. Es ahí donde se han autorizado las compensaciones, es ahí donde incluso se aprobó un nuevo mecanismo para entregar la compensación que era por pasajero transportado y no por unidad circulando, pero eso incluso se engavetó y está en el congelador todavía y se sigue entregando por unidad circulando. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, y que realmente cómo están tomando los diputados y qué tanto están, digamos, conscientes de lo que está ocurriendo en las calles y de las malabares que tiene que hacer el ciudadano para transportarse en las unidades, ya sean buses o microbuses. Sí, es que los diputados se toman en serio solo lo que va en beneficio para ellos, pero lo que va en beneficio para el pueblo salvadoreño, eso no se lo toman en serio, pues. Si no lo demostraran con todo lo que nosotros venimos trabajando, con el plan control territorial ya lo hubieran aprobado, la fase 2 y la fase 3 todavía está pendiente de aprobación. Si de verdad se tomaran, y eso es para la seguridad del pueblo salvadoreño, si de verdad se tomaran en serio los diputados las cosas que sean a favor del pueblo, ya hubieran aprobado el programa KfW del gobierno de Alemania, que va a servir para obras de vulnerabilidad y que todavía está durmiendo en la Asamblea Legislativa. Si de verdad se tomaran en serio proyectos en beneficio del pueblo, si de verdad se tomaran en serio todo lo que sea en beneficio para el pueblo, también ya hubieran aprobado las medidas que está pidiendo el Ministerio de Salud. Pero es más fácil que mejoren sus oficinas, es más fácil que se pongan un seguro, es más fácil que hagan otro tipo de cosas a que traten de alguna manera de beneficiar al pueblo. Es más fácil que tengan reuniones virtuales a que el pueblo pueda tener una cuarentena como lo está pidiendo el Ministerio de Salud y puedan estar desde sus casas. Para ellos es más fácil tener ellos reuniones virtuales y tomarse ellos mismos la cuarentena. Entonces yo creo que ellos nunca han estado a favor del pueblo. Una de las cosas que estamos pidiendo es revisiones técnicas vehiculares en cada una de las unidades del transporte público. No puede ser que nosotros hacemos inspecciones de tránsito en diferentes carreteras, en terminales, en diferentes paradas, y hemos identificado que el 70% de las unidades que nosotros le realizamos la inspección no pasa ni tan siquiera la prueba de gases. Y lo único que puede hacer el gobierno es colocar una multa de 57.14. Eso no puede ser. Esas unidades no deberían de estar circulando y por eso es que nosotros pedimos, dentro de todos los requisitos para prorrogar la compensación económica, revisiones técnicas vehiculares para garantizar que las unidades que están transportando en este momento a la población estén en buenas condiciones. No podemos seguir así con unidades en mal estado, con unidades que se quedan, unidades tirando humo. Es decir, hay que mejorar, hay que pasar al siguiente paso. Y yo creo que más allá los empresarios ahorita, en lugar de estar enfocados a que le aumenten la compensación económica o que les aumenten la tarifa, deberían de estar enfocados en mejorar el servicio del transporte público, en mejorar la calidad de las unidades, y como lo han hecho los países del primer mundo, y van a ser más personas las que se van a querer movilizar en el transporte público. Si en otros países la gente casi no utiliza su vehículo particular, utiliza el transporte público porque es de calidad, seguro, ágil, etcétera. A eso es lo que tenemos que apostarle, más allá de cualquier otra cosa. Ministro, un punto importante ya que estamos hablando del tema del transporte público es ¿qué va a pasar con la activación de este servicio? Obviamente decíamos, había una fase 2 que se tenía previsto que iniciara hoy, pero por razones que ya describíamos, con el tema de la emergencia sanitaria, el incremento de casos, esto se ha postergado. Pero esta postergación, ¿cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo puede tomar más el hecho de que, digamos, sigamos en la condición en la que estamos sin servicio de transporte? Sí, bueno, esto va a depender al final del Ministerio de Salud, quien es el ente rector de la salud de nuestro país. No son los diputados de la Asamblea Legislativa que todavía están discutiendo si hay emergencia o no hay emergencia, si hay pandemia o no hay pandemia, sino que esta es una decisión estricta del Ministerio de Salud. Y para el Ministerio de Salud sí hay emergencia y para el Ministerio de Salud sí hay pandemia, a pesar que carece de diferentes herramientas legales para poder actuar, como lo pueden hacer diferentes países del mundo, como Costa Rica, Guatemala, donde pueden hacer restricciones de circulación. Incluso hace 2 días más o menos, Guatemala en 3 departamentos declaraba estado de sitio. Y lo puede hacer el ministro de Salud o el presidente de la República sin ningún problema. Aquí en El Salvador eso no se puede hacer. Incluso pueden restringir para que los vehículos circulen por número de placa, por número o que las personas puedan transportarse por número de DUI. Por ejemplo, mañana salen los números de DUI que terminan con 01, 02, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso sí puede hacerse en Guatemala, en Costa Rica, pero en El Salvador no, porque nos han quitado las herramientas legales para poder actuar al Ministerio de Salud. Pero al final el tema del transporte público, la reapertura de la fase 2 de la economía, al final va a depender de lo que dictamine el Ministerio de Salud. Nosotros estamos velando, más allá
que la parte económica por la vida de todos los salvadoreños, que es lo principal en lo que estamos enfocados. De nada nos va a servir si nosotros tomamos medidas y al final siguen incrementando los contagios en nuestro país, sigue muriendo gente y al final las vidas no las vamos a poder recuperar, pero la economía sí la vamos a poder recuperar. Ahí podemos ver ejemplos como Japón, con las bombas atómicas, tuvieron que reconstruir la economía y es una potencia a nivel mundial. Es decir, la economía sí se puede restaurar, se puede rescatar, pero la vida humana, eso sí no lo podemos rescatar. Pero, ministro, es una realidad también de que mucha gente está saliendo de sus casas. Sabemos que no hay una cuarentena, eso ya está claro, pero sabemos también que mucha gente está saliendo a trabajar, a hacer compras, a hacer diligencias, está saliendo de sus casas y muchos movilizándose en pickups. Y ya hemos tenido nosotros aquí en Noticiero Hechos también denuncias de microbuses que están ofreciendo servicio pirata y que se contactan a través de las redes sociales o a través del WhatsApp y diciendo el tipo de servicio que van a prestar y que lo prestan a un costo más elevado. ¿Qué acciones están tomando ustedes para ver eso también que está ocurriendo en las calles justo en este momento que estamos conversando? Sí, de hecho el presidente, por eso es que se ha evaluado este tema bastante, ¿verdad? Obviamente él, a diferencia de los diputados, él sí toma en cuenta las opiniones del Ministerio de Salud y de los especialistas para poder tomar sus decisiones. En este caso fue postergar la fase 2, si bien es cierto, sirve, como él mismo lo decía, sirve de muy poco el hecho de postergar la fase 2 de la economía porque al final el vector de esta enfermedad es el ser humano y mientras las personas se siguen movilizando, se sigue esparciendo el virus y se siguen contagiando más personas. En este caso, de alguna manera nosotros no tenemos las herramientas legales, sino que hemos tenido que llegar a acuerdos, a consensos con los empresarios, que esto muestra que si de alguna manera hay intereses económicos por parte de los empresarios, pero hemos llegado a ciertos consensos como por ejemplo el hecho de que las unidades no estén circulando en este momento. Claro. O de igual manera la Asamblea Legislativa nos dejó sin herramientas para poder garantizar que las unidades no circulen, pero hemos llegado a consenso con los empresarios del transporte público y en ese momento no lo están haciendo. Hemos cortado la oferta, pero existe una demanda de movilización. Entonces, mientras existe esa demanda de movilización, esta puede ser suplida por una oferta oficial, que en este caso es el transporte público, pero como no está circulando el transporte público, es suplida por una oferta no oficial. La oferta no oficial son pick-up, microbuses, entre otros. La Policía de Tránsito está revisando en diferentes sectores, en diferentes carreteras, que el transporte ilegal no esté circulando y de hecho ya se han quitado placas de microbuses y de otro tipo de vehículos, que de alguna manera yo comprendo que ha generado un malestar para los empresarios que han movilizado estas unidades, pero lo importante en este momento es restringir la movilidad, como lo ha dictado el Ministerio de Salud, para poder evitar que sigan aumentando los casos de COVID-19 y poder salvar vidas, que es lo más importante para nosotros. Entonces, justamente en ese camino vamos. La Policía de Tránsito está en todas las carreteras y vamos a seguir revisando las unidades que estén transitando, que no sean ilegales. Ayer los empresarios entregaban pues un documento y decían ellos que son pues algunas medidas para activar el transporte y también hablaban de sentarse nuevamente a negociar. Ustedes como Ministerio de Obras Públicas y como dependencia de ustedes el Viceministerio de Transporte, ¿se van a sentar a negociar nuevamente? ¿Van a hablar con los transportistas? ¿Se van a ubicar todos en una mesa y comenzar a hablar de los temas que hemos planteado hoy en este espacio? Sí, de hecho vamos a seguir teniendo reuniones con ellos constantemente, a pesar que sabemos que cualquier empresario siempre busca el costo-beneficio, ¿verdad? No tendría sentido estar en un negocio que no le genere rentabilidad, que no le genere utilidades. Así el transporte público, así diferentes, todos los rubros de las actividades económicas al final buscan la rentabilidad, ¿verdad? Pero nosotros como gobierno estamos buscando y velando por el bienestar de todos los salvadoreños. Entonces vamos a seguir sentándonos con ellos porque al final nosotros estamos interesados en transformar el transporte público, en hacerlo más eficiente, de calidad para toda la población, que eso es un reto bastante importante, incluso más allá de ampliar carreteras, de construir nuevas carreteras. Tenemos que apostarle, como lo han hecho los países de primer mundo, el transporte público. Eso cambia vidas, cambia la calidad de vida de la población.
en temas de tiempo, de tránsito, etcétera. Entonces, justamente eso es lo que le queremos apostar y por eso vamos a seguir reuniéndonos con ellos para poder avanzar en todos estos temas. Ahora bien, el tema de la tarifa, el tema de la compensación económica, lo vuelvo a repetir, ese no va a estar en discusión. Nosotros hemos sentado una postura con respecto a este tema. Si bien es cierto, ellos lo van a seguir pidiendo, pero nosotros vamos a garantizar que esto se pueda dar, la prórroga nada más de la compensación tal cual está, siempre y cuando se cumplan las condiciones de poder colocar GPS en las unidades, de tener revisiones técnicas vehiculares y poder garantizar todas esas herramientas que necesitamos para controlar que el transporte público sea de una mejor calidad y que de verdad esté circulando, porque los fondos públicos no se pueden entregar a discreción solo porque los empresarios dicen que estas unidades están circulando, o no se pueden entregar como lo han hecho las administraciones de ARENA y del FMLN, sino que se tienen que entregar de verdad a las unidades que sí están circulando. Entonces eso es lo que le estamos pidiendo a la Asamblea Legislativa, que nos dé esas herramientas, porque por más que mandemos inspectores de tránsito, como te mencionaba, llegamos a las terminales, por ejemplo, y obviamente ellos nos van a decir que todas las unidades están circulando. Claro. Vemos ciertas unidades que están en el lugar y las otras, en teoría, están circulando, pero ¿cómo garantizamos eso? A pesar que nos ponemos en paradas o que nos ponemos en diferentes lugares, pero controlar 11.000 unidades de transporte público no es fácil. Por más que incrementemos los inspectores de tránsito, por más que pongamos a la Policía Nacional, al Ministerio de la Defensa a realizar este tipo de actividad, no vamos a poder controlarlo de manera eficiente como incorporando tecnologías como el GPS. Ministro, ayer trascendía un dato importante y se decía de que por ahora no se tiene, digamos, una herramienta que permita o que impida que se dé la circulación del transporte colectivo. Es decir, si los empresarios quisieran circular, podrían hacerlo porque no hay una ley que se los impida. ¿Qué dicen ustedes ante esto? Porque esta era una declaración que daba justo el viceministro de Transporte, que decía que como ejecutivo no tienen un asidero legal que impida que el sector transporte pues trabaje. Sí, de hecho los logros que nosotros hemos llegado para que las unidades no circulen es gracias al consenso y de la buena relación que tiene el gobierno con la empresa privada. En este caso con los empresarios del transporte público. Si bien es cierto, ha sido un sector bastante complicado en nuestro país, los hemos visto en años anteriores, cómo hacen manifestaciones, cómo han hecho diferentes actividades, pero gracias al consenso que hemos tenido, gracias a los diferentes acuerdos que hemos llegado en beneficio de la población, porque como te repito, la primicia, digamos, que nosotros tenemos es si el usuario está bien, los empresarios van a estar bien. Entonces justamente en ese sentido es que nosotros actuamos en la mesa de transporte y prácticamente los consensos que hemos llegado es a llegar al bienestar del pueblo salvadoreño. Al final ellos comprenden el tema de la pandemia de COVID-19. Ellos saben que al final si la población se contagia, a medida que hayan mayores contagios, ya las personas ya no se van a estar movilizando porque se ponga una restricción de circulación, sino que no se van a estar movilizando porque van a estar en los hospitales, porque van a estar en sus casas, entre otras cosas, contagiados, ¿verdad? Entonces, de alguna manera ellos han comprendido el impacto que tiene, más que los diputados, porque los diputados todavía están discutiendo si hay pandemia o no, pero ellos sí han entendido que esta enfermedad ha causado muertes, más de algún amigo, familiar, vecino o alguien de ellos ha sido contagiado, e incluso ellos mismos lo mencionaban. Entonces, es algo que está afectando no solo a nuestro país, sino que a nivel mundial, y que tenemos que tomar todas las medidas pertinentes, y en este caso justamente son medidas de restricción de circulación, de transporte, entre otro tipo de actividades, ¿verdad? Alguien me está escribiendo a través de las redes sociales y dice, si los usuarios en este momento pueden pagar 40, 50, $1 por transportarse, significa que pueden pagar más por las tarifas del pasaje. No necesariamente, ¿verdad? Es decir, primero es de ver cuántas personas están circulando por medio de pick-up o por medio de microbús. No es todas las personas que transitan normalmente en el transporte público. Hay personas que en nuestro país ganan incluso menos del mínimo, principalmente cuando se dedican al sector informal. Pagar $1 de tarifa, yo creo que la población de ida y $1 de vuelta, yo creo que la población no va a estar a favor de pagar $2, prácticamente son $60 al mes. Solo le va a quedar, si alguien gana $100 o gana $200, solo le va a alcanzar 140 para comer o para realizar otras cosas, y no solo comer, tiene que pagar casa, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, entre otros. Es decir,
no podemos permitir esto. Yo sé que ellos siempre van a buscar de alguna manera una oportunidad para poder aumentar la tarifa, para aumentar la compensación, pero de cualquier manera nosotros siempre vamos a velar por el bienestar del pueblo salvadoreño, que es lo más importante sobre todas las cosas. Y en este caso, las tarifas se van a mantener tal cual están, la compensación económica se va a mantener, a pesar que en algunos casos algunos diputados incluso han sugerido aumentar la compensación, pero ese dinero que nos pueda servir para eso, lo vamos a poder utilizar para obra pública, para mejorar los hospitales, para ampliar la capacidad hospitalaria, para salvar vidas al final. Incluso la compensación económica que le pagaron los gobiernos del FMLN y de Arena en las unidades que nosotros le hemos suspendido la compensación económica, que son más de 200 unidades, esos 6 millones de dólares hubiéramos habilitado más espacios hospitalarios. Si solo Jiquilisco y Tecoluca gastamos 700.000 dólares para poder tener 500 camas hospitalarias, y con 6 millones yo creo que hubiéramos hecho muchísimo más. Entonces, justamente eso es lo que estamos garantizando, que se pague, siempre que se pague la compensación tal cual está, pero a las unidades que están circulando de verdad, a las unidades que cumplan todas las condiciones necesarias para poder garantizar un servicio efectivo a la población. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero tenemos más temas que conversar hoy con el ministro. Ya decíamos, la tormenta tropical Amanda dejó daños en la infraestructura vial. Vamos a conocer cómo está eso. Había muchos problemas en esos días para circular en la zona de Quesaltepeque o Pico por un daño que se generó ahí en esta vía. Vamos a conocer cómo está esto, cuál es la evaluación y cuál es la inversión que hizo Obras Públicas. Esto cuando regresemos de la pausa. Mañana de martes, hoy aquí en Hechos AM estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera. Estamos hablando de diferentes temas. Ya abordamos lo que va a pasar y lo que está ocurriendo también con el tema del transporte colectivo. Ya él nos decía que no hay posibilidades de que se incremente la tarifa del pasaje ni la compensación para los transportistas, pero también hay otros elementos en los que Obras Públicas sabemos que está trabajando. La tormenta tropical Amanda dejó daños en infraestructura. Una quizás de los daños más visibles fue lo que ocurrió con la carretera que de Quesaltepeque conduce a Opico, donde pues tuvo que intervenir Obras Públicas de emergencia por lo que ahí ocurrió, y esa es una de las vías más transitadas del país. Ministro, ¿qué evaluación hacen ustedes ya hoy que pues ya se ha intervenido esta zona de Quesaltepeque y Opico, donde pues mucha gente pues hablaba de que había un daño ahí serio en la carretera? Ustedes tuvieron que intervenir. De hecho, se hicieron varias evaluaciones en las que nosotros como noticiero estuvimos presentes para ver, digamos, cómo iban los trabajos. ¿Qué evaluación hacen hoy cuando ya estamos a 21 de julio? Sí, bueno, ahí lo que ocurrió fue que colapsaron las tuberías de agua lluvias, de igual manera las de aguas negras y agua potable. Nosotros de inmediato llegamos a inspeccionar en la carretera y ver qué tipo de obra, primero identificar el problema y luego ver qué tipo de obra tendríamos que realizar. Hemos hecho cambio de tubería, hemos mejorado los drenajes, la capacidad hidráulica de la carretera, principalmente justo en el kilómetro 26 de la carretera que conduce de Quesaltepeque hacia San Juan Opico. Entonces, prácticamente en 30 días habilitamos los primeros 2 carriles de la carretera, hicimos un carril reversible mientras tanto, y a los 45 días habilitamos ya los 4 carriles de la carretera. Obviamente hay ciertas obras que todavía se están realizando, que son a los extremos, a los costados de la carretera, pero sí ya tenemos habilitado el tránsito vehicular en la zona. Ya pueden pasar los vehículos que quieran ir al occidente o al oriente de nuestro país sin mayor problemas. Hemos garantizado una obra que de verdad resuelva la problemática que se daba en el sector. Si bien es cierto, la vulnerabilidad no la puede reducir al 100%, pero sí estamos tratando de reducirla lo máximo posible, en este caso con el tipo de obra y el tipo de intervención que estamos realizando. Entonces, nuestra idea para realizar reconstrucciones es como lo han hecho en países como Japón, no solo reconstruir como lo hacían antes, que por ejemplo si se dañaba un estribo, solo se reconstruía el estribo, pero la siguiente lluvia se volvía a colapsar el puente, porque solo arreglaron lo que estaba dañado. Hoy queremos hacerlo las cosas de manera diferente. Queremos reconstruir y mejorar. En este caso, lo mismo en el kilómetro 26 de la carretera de Quesaltepeque, lo hemos replicado también, por ejemplo, en el puente El Jute, que ahí tuvimos un colapso prácticamente del paso provisional. Estamos por colocar un puente Bailey mientras se construye un nuevo puente con una mejor capacidad hidráulica,
esto lo estamos haciendo con fondos del gobierno de El Salvador junto con Fovial. Son fondos que ya están destinados dentro del presupuesto, no para hacer este tipo de obra, porque obviamente la emergencia no se tenía planeada, sino que para poder rehabilitar y mejorar diferentes carreteras. De ahí lo estamos tomando porque lastimosamente no nos han dado fondos en la Asamblea Legislativa para poder mitigar riesgos. De hecho está, como mencionaba, pendiente el programa KfW en la Asamblea Legislativa del gobierno de Alemania, 13 millones de euros de donación y cerca de 12 millones de euros en préstamo, que va a servir para mitigar diferentes riesgos en todo nuestro país y que todavía no lo han ratificado ni lo han aprobado. Estamos pendientes de este paso. Al principio habían puesto algunos proyectos que no iban a resolver ciertos problemas principales, pero estamos esperando. Nosotros queremos darle solución a toda la población, independientemente de los lugares que sean o los municipios que sean, pero también queremos resolver problemas como la colonia Santa Lucía, Bóvedas de Brisas de San Francisco y otros lugares que sabemos que cada vez que llueve tenemos diferentes problemáticas. Entonces, justamente estamos esperando eso para poder hacer más obras, pero mientras tanto, como te menciono, ya estamos construyendo un puente sobre el río El Jute, ya terminamos lo del kilómetro 26 de la carretera de Quezaltepeque, atendimos más de 2000 emergencias junto con Fovial, derrumbes que se daban en diferentes carreteras. Estamos trabajando en un programa para poder realizar obras de mitigación, obras de protección en taludes, principalmente en carreteras que han sido incluso recién construidas o recién intervenidas y que no se contemplaron esas obras y que de alguna manera pueden generar daños y problemas, como por ejemplo la carretera al Puerto de la Libertad, que detectamos más de 40 derrumbes solo en estas recientes lluvias. En un par de días que llovió tuvimos más de 40 derrumbes en una carretera nueva. Entonces estamos trabajando en un proyecto para hacer obras de protección en taludes. De igual manera sabemos todo lo que ocurrió en la carretera de Los Chorros, que ahí tenemos el otro proyecto que estamos en la etapa de diseño, se adjudicó a una empresa brasileña y esa es la que está trabajando en la ampliación. Obviamente el diseño como tal de ingeniería va a determinar de acuerdo a los estudios de tráfico y de acuerdo al nivel de avance que vaya teniendo, qué es lo que se va a necesitar. Pero en este caso nosotros, de acuerdo a nuestro diseño conceptual, hemos considerado una carretera a 8 carriles y con un viaducto, que este viaducto va, los kilómetros o metros que vaya a tener va a depender de acuerdo al estudio de acuerdo a los estudios que se vayan a hacer por la vulnerabilidad principalmente. Y van a haber obras de protección en taludes y entre otro tipo de cosas. En Opico vamos a hacer una serie de intercambiadores, que esto va en la segunda fase del proyecto, pero acá es donde contemplamos ya realizar las obras de mitigación que se requieren para reducir la vulnerabilidad en esa carretera. Así también sí. Hay otros proyectos, por ejemplo el Bypass de la Libertad, si bien es cierto ya llevamos un buen porcentaje de avance, son 3 segmentos, un proyecto de 61 millones de dólares, el primer segmento que parte del sector de la Danta hasta el río Chilama, que son 2.89 kilómetros de carretera a 4 carriles, ese ya prácticamente estamos en la etapa de liquidación. De ahí el puente, el viaducto que está de 380 metros, que también ya llevamos un 95% de avance y estamos trabajando para tenerlo lo más pronto posible. Y el segmento 3, que sabemos que es insignia de la incapacidad y la corrupción del gobierno del FMLN, ya incluso capturaron a ingenieros con título falso. Y estamos esperando que la Fiscalía actúe también, no solo con las personas que están abajo, sino que se vayan más arriba, a los que tomaron las decisiones incorrectas y que no hicieron caso a los mismos técnicos del Ministerio de Obras Públicas, sino que hicieron las cosas de acuerdo a sus propios intereses y no de acuerdo al bienestar del pueblo salvadoreño. Pero ese proyecto, el segmento 3, lo licitamos, lo adjudicamos y ya lo estamos construyendo. Pero lo que te quiero decir es que en el diseño como tal no se contemplaron obras de protección en taludes. De hecho, por eso es que nosotros queremos realizar obras que de alguna manera reduzcan la vulnerabilidad y que no tengamos este tipo de problemas como ha ocurrido en la carretera del Puerto de la Libertad y otro tipo de carreteras que hemos tenido diferentes derrumbes. Entonces queremos mitigar los riesgos lo más posible y no solo en carreteras, sino que en diferentes lugares donde sabemos que tenemos que hacer obras y que viviendas están a punto de colapsar, pero esto por eso es que estamos esperando el programa de KfW. Ministro, obviamente pues hace un tiempo usted presentaba pues denuncias sobre el tema del proyecto en La Libertad y lo presentaba pues ante la Fiscalía General de la República. ¿Ha habido algún movimiento a partir de eso, considerando que usted dice que ahí hubo pues actos de corrupción y que está diciendo pues que no se debería de ir solo digamos a la gente que está abajo, sino a la gente que estaba arriba? Sí, de hecho ya hubo ya hubieron capturas, entiendo que de 2 ingenieros que tenían títulos falsos y que gracias a eso fue que se adjudicó el proyecto.
de acuerdo a todos los documentos que colocó la empresa para poder realizar la oferta, habían personas que no eran ingenieras, sino que tenían otro tipo de profesión, o no sé si no tenían profesión. Obviamente todo esto lo está viendo la Fiscalía General de la República, pero gracias a eso se adjudicó el proyecto. La empresa, por ejemplo, no reunía los requisitos, se tuvo que asociar con una empresa colombiana, y una empresa colombiana que nunca vino al país. Si de hecho la obra se adjudicó en diciembre del año 2017, en febrero del año 2018 ya los técnicos del Ministerio de Obras Públicas estaban pidiendo la caducidad del contrato. Y aún así, a pesar que pidieron prácticamente 2 meses después, pidieron la caducidad del contrato, se hizo caso omiso a eso. La empresa tenía 6 meses para diseño, ya se había tardado 1 año y no lo había terminado, y le habían enviado diferentes informes al ex ministro de Obras Públicas y hacía caso omiso a lo que le recomendaban los propios técnicos. Pero entonces esperaría usted una investigación más profunda y con más nombres. Sí, yo espero que no solo se vayan por los peces gordos, normalmente solo prácticamente van por los técnicos o personas que están abajo, que al final no son los que tomaron las decisiones. Nosotros esperamos que de verdad se ataque la corrupción donde debe de atacarse, y es a los que toman las decisiones. En este caso, los exfuncionarios considero que debería de ser, ¿verdad? Obviamente la Fiscalía va a determinar esto, no es algo que nos compete al Ministerio de Obras Públicas, pero nosotros ya hicimos nuestro trabajo de llevar los documentos, los más de 11 informes que enviaba el administrador de contrato y diferentes técnicos del Ministerio de Obras Públicas, y estas capturas, por ejemplo, de las personas que tienen títulos falsos y que gracias a ellos se adjudicó, es una muestra que los técnicos del Ministerio de Obras Públicas tenían razón cuando le informaban al exministro de Obras Públicas. Y a pesar que tenía razón los técnicos, él hizo caso omiso, escondió. De hecho, la población se dio cuenta del problema que había en este proyecto porque nosotros llegamos a la Fiscalía General de la República y anunciamos y dimos información sobre todo lo que estaba pasando, pero el exministro de Obras Públicas no dijo nada, hizo caso omiso. Justamente es porque estaban escondiendo qué era lo que estaba pasando. Obviamente nosotros optamos por hacer lo correcto, caducamos el contrato, obviamente le dimos a la empresa su derecho a tener audiencia, a presentar pruebas, etcétera, pero cuando nosotros ya vimos que el problema dependía principalmente de las decisiones del exfuncionario, entonces fuimos directamente a la Fiscalía General de la República a presentar todas las pruebas. Esperamos que estos hechos se esclarezcan, que la Fiscalía actúe en este caso, así como por ejemplo el caso del Citrams, también esperamos que se actúe de acuerdo a la ley, porque sabemos que hay indicios de corrupción en todos estos proyectos y que de alguna manera no podemos permitirlo. Son fondos que al final pueden beneficiar al pueblo salvadoreño, pero por velar por propios intereses particulares es que estos fondos no llegan a beneficiar al pueblo. Entonces justamente eso es lo que esperamos que se esclarezca. Ministro, ¿cómo va la gestión para todo lo dañado por el paso de la tormenta tropical Amanda? Porque obviamente esto se vino a sumar a todos los trabajos y los proyectos que ya tenía Obras Públicas en sus manos, y que obviamente pues esto surgió como una situación de emergencia producto del clima que nos golpeó durante el paso de esta tormenta. Entonces usted decía y hacía cuenta de una cantidad de obras que se tenían que hacer. ¿Cómo va la gestión y cómo va el trabajo en estos proyectos que surgieron luego pues del paso de este fenómeno? Sí, bueno, una parte la estamos haciendo con el Fondo General de la Nación, con el presupuesto que tenemos, porque ahora en este gobierno, diferente a los gobiernos anteriores, nadie está robando, y por eso ahora el dinero está alcanzando para hacer todos los diferentes proyectos que tenemos que hacer. Obviamente estamos haciendo la mayor cantidad de proyectos posibles que podamos realizar. En la carretera Panamericana, por ejemplo, colapsó un muro que protegía el talud, ya lo estamos interviniendo con Fovial. Primero lo diseñamos, obviamente, hicimos los estudios respectivos, y hicimos los estudios, lo diseñamos, y de ahí comenzamos con la construcción para ese muro ese muro de contención que va a proteger el talud en la carretera Panamericana, justamente en la quebrada La Mascota. Ahí está por la comunidad La Cuchilla, justamente frente a los centros comerciales. Entonces ya estamos haciendo esa obra. En la carretera, por ejemplo, el litoral, estamos haciendo diferentes obras. Ya vamos a iniciar también con obras de protección que también van a ser por medio del presupuesto general de la Nación, por medio de Fovial en este caso, para poder realizar esas obras en la carretera al Puerto de la Libertad, el puente sobre el río El Jute, el puente sobre el río El Sillero, por ejemplo, que conecta
Tonacatepeque con San José Villanueva. Ese puente sobre el río El Sillero colapsó. Ya Fovial está trabajando en la construcción de los estribos para colocar un nuevo puente y mejorar la conectividad de la zona. Obviamente vamos a mejorar la capacidad hidráulica y los estribos del puente que ya tenían años de haberse construido y que de alguna manera fueron socavados. De igual manera, en otros sectores estamos tratando de intervenir. Hay calles que también resultaron dañadas, que se están interviniendo por medio de Fovial, por medio de bacheos intensivos. En algunos casos vamos a realizar rehabilitaciones completas de las vías, pero ya estamos trabajando justamente en esto para mejorar la movilidad de nuestro país. También hay diferentes cárcavas que se formaron, como por ejemplo en la colonia Miramonte 2, esa la intervenimos directamente por medio del Ministerio de Obras Públicas. Ya tenía 4 años de estar la cárcava, obviamente debido a las recientes lluvias avanzó un poco más. Cada vez que llovía avanzaba la cárcava, sí. Pero ahora nosotros la estamos interviniendo. De hecho, vamos a cambiar todas las redes de tuberías de agua lluvias, principalmente en el sector, para evitar que este tipo de hechos sigan ocurriendo y mejorar la seguridad de todas las familias, porque las familias prácticamente estaban con una inseguridad, estaban preocupadas porque de alguna manera sus viviendas podían ser socavadas. Entonces ya estamos interviniendo, por ejemplo, la colonia Miramonte, vamos a cambiar las tuberías, vamos a hacer un relleno masivo y para recuperar el terreno, entre otras. La residencial Santa Lucía, siempre seguimos trabajando, ya tenemos un buen porcentaje de avance con respecto a la obra que estamos realizando, obras de protección para salvaguardar la vida de las familias, y vamos a seguir trabajando para poder resguardar a las familias principalmente. Y hay otras obras, estas son algunas de las obras, obviamente son más, pero estas son algunas de las que te menciono que estamos realizando con el Fondo General de la Nación por medio de Obras Públicas y Fovial, y hay otras obras que las vamos a realizar con el préstamo y donación del programa KfW del gobierno de Alemania. ¿Por qué no hemos comenzado con obras como, por ejemplo, intervenir la bóveda de Brisas de San Francisco? ¿Por qué no hemos comenzado con las inundaciones de la colonia Santa Lucía? Justamente porque los diputados todavía tienen en sus manos la ratificación para esta donación y préstamo del gobierno de Alemania para poder salvaguardar la vida de estas familias y de otros lugares, como por ejemplo cárcavas que se han formado en todo el sector de Ilopango y que hay que intervenirlas. Yo en noviembre del año pasado fui a la Comisión de Obras Públicas, estuve con los diputados, les planteé parte de las problemáticas que tenemos de diferentes cárcavas de Ilopango debido a la erosión de la cuenca sobre el río Las Cañas, donde hay una alta extracción de arena por diferentes empresas de construcción, y que esto ha sido por años, y que eso ha hecho que se formen cerca de 30 cárcavas a lo largo del tiempo en ese sector. Entonces, yo les decía que desde el año 2005 al año 2019, al 30 de mayo del año 2019, se intervinieron cerca de 17 cárcavas, pero no se ha hecho una obra que de verdad solucione los problemas para esas familias. ¿Por qué? Porque dentro de esas 17 obras, por ejemplo, está la obra que se hizo en la residencial Santa Lucía. Y ya vemos lo que pasó en la residencial Santa Lucía. También está una obra que se hizo, por ejemplo, en Soyapango, en La Campanera. Y las familias de La Campanera ya nos están pidiendo auxilio porque hay una cárcava que está atentando sus vidas. Y esa obra se intervinió por los exfuncionarios anteriores. Entonces, no se ha hecho una obra que de verdad resuelva la problemática, no se le han dado mantenimiento a las cárcavas, entre otro tipo de cosas, y eso de alguna manera ha afectado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visualizado y se lo pedimos a los diputados? Es contemplar obras principalmente para evitar la erosión en la cuenca sobre el río Las Cañas, que de alguna manera ha afectado a diferentes familias. Yo creo que los exfuncionarios anteriores no lo hicieron porque quizás eso no le iba a generar réditos electorales, porque eso lo único que iba a hacer es que ya no se volvieran a generar cárcavas. Quizás preferían que se generaran cárcavas y después intervenirlas para que les dieran los aplausos. Pero eso es atentar contra la vida de los salvadoreños. Ministro, pero nosotros sí queremos esos fondos que están en la Asamblea Legislativa. O sea, nos dice, ya van varios momentos en los que nos habla de estos fondos de la KfW. ¿Están pendientes ya solo de la ratificación para que ustedes puedan disponer de ellos? ¿O qué es lo que está pasando con eso en la Asamblea? Porque obviamente, como usted señalaba, pues al final hay obras que no se han hecho, decía usted, y esto es responsabilidad de que no tenemos los fondos.
Sí, ahorita estamos esperando que ellos ratifiquen de acuerdo a las observaciones que se les mandaron. Ellos no querían incluir proyectos como la Colonia Santa Lucía, Bóvedas de Brisas de San Francisco, las Cárcavas de Ilopango y otros sectores. Entonces, nosotros justamente lo que le hemos pedido es resolver problemas urgentes de la población. Hemos visto, por ejemplo, en la Colonia Santa Lucía que llueve y se inunda. Son unos pocos minutos que está lloviendo y ya está inundada la colonia. Hemos visto cómo han colapsado muros de viviendas, cómo se han levantado los pisos, cómo la familia prácticamente ha estado en riesgo, incluso hasta de muerte, y no queremos que llegue a pasar eso. Entonces, por eso necesitamos una solución urgente. Necesitamos que los diputados de verdad trabajen esta vez por el pueblo salvadoreño, que ya digan y voten a favor de este préstamo y esta donación que va a salvar vidas, porque al final lo que estamos trabajando es para salvaguardar la vida de todas estas familias que viven en la vulnerabilidad y que de alguna manera, si bien es cierto, ellos no hicieron la obra, porque nosotros tenemos fotos de la Colonia Santa Lucía donde diputados se han tomado hasta fotos con ellos. Pero ¿cómo es posible que se toman fotos y hoy que viene un gobierno, y no le respondieron además, pero un gobierno viene y quiere salvaguardar la vida de las familias, quiere darles una respuesta, ya tiene el préstamo, ya tiene la donación para poder ejecutar los proyectos y solo depende de la ratificación de ellos, y ellos vienen y no quieren realizar esos proyectos, sino que quieren realizar otros? Es decir, eso demuestra de verdad qué tanto les importa el pueblo salvadoreño. Una vez más muestran el desprecio que le tienen, es decir, no pueden engañar a la gente así. Hay que resolver estos problemas. Y así también, si hay más problemas en otros lugares, pues también resolvámoslo. Pero queremos ya tener esta donación y este préstamo para poder actuar y poder intervenir diferentes sectores de nuestro país. Ministro, quiero cerrar este espacio con un punto también que es muy importante. ¿Para cuánto está previsto que se entregue la otra fase del Hospital El Salvador? Sí, bueno, ahorita prácticamente la obra civil ya está al 100% de la fase 2 del Hospital El Salvador. La obra civil tanto de la fase 1 y de la fase 2 ya la tenemos al 100%. Lo que sucede es que obviamente hay otro tipo de actividades que realiza el Ministerio de Salud. Nosotros esta fase, digamos, ya de obra civil ya se la entregamos. Será el Ministerio de Salud el que diga, digamos, cómo es que va. Pero Muy nosotros bien. ya como obras públicas hemos finalizado ya con la parte de la obra civil, tanto de la fase 1, de la fase 2, y la fase 3 estamos trabajando para tenerla lo más pronto posible y poder seguir salvando vidas. Muy bien, ministro, le queremos agradecer como siempre que nos acompañe aquí en este espacio de Hechos AM. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Manuel, y un saludo a toda la población. Decirles de que vamos a seguir trabajando a pesar de que nos han quitado herramientas legales al Ministerio de Salud y al gobierno en general, pero vamos a hacer todo lo posible para poder salvaguardar la vida de los salvadoreños, a pesar que no nos han dado recursos para realizar obras. Nosotros hemos seguido realizando obras y vamos a tratar de llevar el bienestar a todas las familias salvadoreñas, cueste lo que cueste. Muy bien, ministro, le deseamos éxito en sus labores. Vamos nosotros a una pausa comercial. Cuando regresemos, más de Noticiero Hechos, información que usted debe conocer en el inicio de la jornada, en este día martes. Siga con nosotros.